de la vida, vamos a comenzar en algo muy interesante que tiene que ver con la hipocondría, que tiene que ver con el sistema nervioso central y todo lo que es el mundo de las emociones y el mundo psicológico con respecto a los órganos del cuerpo, a esas famosas enfermedades que no se nos quitan nunca, con las cuales supuestamente casi que nacemos, pero que por constitución tenemos gran tendencia. Hoy vamos a empezar, vamos a hablar ampliamente del tema, pero hoy vamos a hacer un video sobre el aparato gastrointestinal, para que ustedes después puedan ir ya entrando en materia. Y decimos lo siguiente: un buen ejemplo de organoneurosis, psicoanalíticamente descifrada como la consecuencia física de una actitud inconsciente, es la úlcera péptica, tal como es considerada en la labor de investigación del Instituto Psicoanalítico de Chicago. En fin, vamos a hablar de los organoneurosis. Las personas que manifiestan una exigente actitud receptivo-oral de recibir, crónicamente frustrada, y que han reprimido esta actitud y exhiben a menudo una conducta muy altiva del tipo de formación reactiva, se hallan inconscientemente y en forma permanente hambrientas de amor, entre comillas, hambrientas de amor. Sería más correcto aún decir que se hallan hambrientas de necesarios suministros narcisísticos. La palabra hambriento debe tomarse en este caso en su sentido literal. Esta hambre permanente los lleva a comportarse tal como lo hace una persona realmente hambrienta. La membrana mucosa del estómago comienza a secretar, como en el caso de la persona que preimagina el alimento, y esta secreción no tiene ningún otro significado psíquico específico. Esta hipersecreción crónica es la causa inmediata de la úlcera. La úlcera es la consecuencia fisiológica incidental de una actitud psicógena. No es la satisfacción deformada de un instinto reprimido. Cabe preguntarse si esta etiología es válida para todos los casos de úlcera. Es posible que los cambios funcionales, que en algunos casos tienen su origen en un erotismo oral reprimido, se deban en otros casos a causas puramente somáticas. Es fácilmente comprensible que una colitis puede tener su origen en la acción constante de impulsos anales inconscientes, de manera similar a cómo se produce la secreción de jugos gástricos por la acción de exigencias orales inconscientes. Una colitis de este tipo es consecuencia de la presión de eliminación y de retención a que se haya sujeto en forma crónica el organismo, del mismo modo que una úlcera puede ser resultado de una presión receptiva crónica. El conflicto entre tendencias de eliminación y de retención, que lo vimos en la etapa anal, en sí mismo puede originarse de diversos modos. Puede representar un simple conflicto entre excitación sexual anal y miedo, o bien las S representan objetos introyectados que la persona desea conservar al mismo tiempo que quiere librarse de ellas. Los niños, a quienes gusta postergar la defecación, ya sea por el placer de la retención o por miedo, a menudo sufren más tarde de constipación intestinal. La retención, que al comienzo fue voluntaria, se convierte en un síntoma organoneurótico. Una constipación prolongada debe tener influencia sobre los músculos lisos del aparato intestinal. Un colon espástico, es decir, una propensión a reaccionar a diversos estímulos, ya sea con constipación o con diarrea, o con ambas cosas a la vez, es o bien un equivalente de ansiedad o un signo de la fijación del paciente
a la fase anal del desarrollo libidinoso. Sea cual fuere el estímulo que ha dado origen a la excitación, la respuesta activa es intestinal. Puede ser también el síntoma de una agresión continua y reprimida, a veces una venganza por frustraciones orales. En un plano más profundo, la diarrea puede expresar además generosidad o disposición al sacrificio, o bien puede reflejar fantasías referentes a objetos internalizados. En la neurastenia, la constipación es uno de los síntomas característicos. Esto se debe al hecho de que la retención caracteriza generalmente el estado de estancamiento, que es la base de la neurastenia. Entre los síntomas organoneuróticos en general, son frecuentes también los síntomas de retención. Pero los síntomas organoneuróticos son también descargas de emergencia. Algunos síntomas constituyen un compromiso entre retención y eliminación. En algunos casos de colitis espástica, alternan la constipación y la diarrea. Algunos casos de defecación patológica delatan una angustia de castración desplazada a la esfera anal. La relación entre úlcera y colitis fue tomada por Alexander como punto de partida para la idea de que la naturaleza específica de las neurosis en general y de las organoneurosis en particular podría ser comprendida determinando la participación relativa de las tres direcciones básicas en que pueden actuar las tendencias de un organismo frente al mundo externo, que son ingestión, eliminación y retención. Alexander dio el nombre de análisis vectorial a la investigación de la participación relativa de estos tres factores en un fenómeno determinado. Este punto de vista es indudablemente útil y así lo demuestra, por ejemplo, el estudio de la etiología diferencial entre la úlcera y la colitis. Tiene también inconvenientes de los que nos ocuparemos más adelante. Hasta aquí por hoy. Comenzamos con el aparato gastrointestinal para ir llevando a cabo un interesante programa sobre las organoneurosis, es decir, todos esos órganos que son afectados psíquicamente y tenemos posibilidades de que las tensiones, el estancamiento, la necesidad de eliminar, pues puedan hacernos determinados cuadros en todo lo que son los órganos del cuerpo. Es bien interesante, así que los espero en la próxima, donde vamos a hablar más ya de los órganos neurosis y de otros órganos del cuerpo.